Voy a hablar en francés y les pido disculpas por ello. La Iglesia es mater, aunque también es magistra. Es una manera de aprovechar uno de los aspectos esenciales. El Papa Pío XI llega hasta afirmar que este conjunto de tesoros educativos de valor infinito es el bien propio de la Iglesia y que constituye su sustancia, ya que la Iglesia, en resumen, es el cuerpo místico de Cristo, su esposa inmaculada y, por ello, madre muy fecunda, educadora, soberana y perfecta. Salto la cita de Sant Agustín, donde se contempla la Iglesia con su evocación de madre, de educadora y de dignificadora de los hombres en una verdadera fraternidad. Y retomo el discurso en la página 3, en la línea 3. Toda madre es educadora, pero toda educadora no es una madre. Por lo tanto, según una modalidad maternal, la Iglesia tiene que ejercer su misión educadora. La preocupación ecológica actual del medio ambiente en el que el hombre vive es legítimo, aunque no debe solamente afectar al entorno natural, también tiene que centrarse en el entorno social y cultural en el que los niños son educados. Desde la antigüedad, Aristóteles apuntaba la importancia de las disposiciones de la vida común en la adquisición de virtudes o de vicios. Y más cerca de nosotros, Montesquieu afirmaba que más estados han sucumbido a la corrupción de la moral que a la violación de las leyes. La contaminación ciertamente está en el aire que respiramos, aunque también está en el ambiente cultural, también está en lo que ofrecemos para ver y para escuchar a los niños, también está en las órdenes escolares y a veces incluso de los padres que disponen a los niños para que caminen no en el camino de la realización de sus capacidades y de sus dones naturales y sobrenaturales, sino a estar bloqueados en callejones sin salidas que les alienan dolorosamente. ¿Cuál es la responsabilidad de la Iglesia en este contexto? ¿Cuál es la responsabilidad de cada bautizado, obispo, sacerdote, padre, educador y docente? En las últimas décadas, algunas personas de la Iglesia han desertado el terreno de la educación, influidos e impresionados por la crisis de la transmisión y por la revolución cultural que han experimentado varios de nuestros países. Hoy en día, algunos querrían que la Iglesia se concentrara exclusivamente en el ejercicio de la misericordia, en el trabajo de la misericordia, incluso en la erradicación de la pobreza, en la acogida de los inmigrantes, en la acogida y acompañamiento de los heridos de la vida. Ciertamente es necesario invertir en la solución de los problemas sociales, pero también y quizás sobre todo hay que trabajar antes para evitar que tantos hombres y mujeres sean heridos en su cuerpo, en su alma, en su inteligencia, en su afectividad. ¿La educación no es la mejor prevención? Es el ejercicio de la justicia y de la misericordia. Entre las 7 obras de la misericordia espiritual, la tradición menciona aconsejar a los que se encuentran en la duda,
enseñar a los ignorantes, avisar a los pecadores. Estas no son las tareas que todo padre y todo pastor debería tener. Por lo tanto, es necesario entender que la educación se encuentra dentro de la misión de la Iglesia y de esta manera poder sacar los retos antropológicos principales e inéditos a los que se enfrentan los educadores de hoy en día. Finalmente, tenemos que prever que la educación en virtudes intelectuales y morales es el camino de una verdadera realización del hombre. Primer punto, la educación se encuentra en el centro de la misión de la Iglesia. Uno de los grandes problemas de nuestro tiempo, y que no es nuevo, aunque se percibe actualmente con una intensidad excepcional, es que para todo hombre existe una necesidad insondable de ser entendido, una necesidad inagotable de ser amado. Nadie puede vivir sin amar, sin deseo visceral de ser amado. La familia es la primera célula que proporciona esta fantástica carga afectiva sin la cual los hombres afectados por la enfermedad de nuestro tiempo se ven asfixiados. Pero esto supone que la familia siga existiendo. Desgraciadamente, hoy en día se encuentra deconstruida, demolida, desmantelada. Frecuentemente, hoy en día, a veces se pide que se la sustituya por la escuela. De todas formas, la influencia educadora de los padres necesita verse completada, prolongada y amplificada por los docentes. Sería mejor decir que los institutores y los profesores, a través de ellos llega la misión, porque no es solamente suya la misión de enseñar. Los institutores y los profesores tienen como tarea educar, pero educar según la etimología del verbo latín educere, que significa elevar, sacar hacia lo alto, afinar. Hoy en día, debido a un problema de lenguaje, la palabra educación abarca sobre todo lo que es instrucción, enseñanza. Las inversiones educativas engloban los medios audiovisuales, los ordenadores y otras máquinas de enseñar. Sin embargo, los educadores no solamente tienen una función de comunicación o de transmisión de la ciencia. Martin Heidegger los ha denominado los pastores del ser. En realidad, son delegados de los valores permanentes. Ahora bien, he aquí que la escuela y la universidad atraviesan una crisis muy profunda, la de una sociedad laicista, secularizada, sin Dios, una sociedad civil que, como dice el Papa Benedicto XVI, es arreligiosa y que ya no tolera ninguna referencia a Dios en su constitución. Una sociedad que ha decidido elegir un ateísmo radical que combate con virulencia los valores de la cultura judeocristiana. El docente intenta ignorar las cuestiones fundamentales de los hombres. La laicidad ha generado un ambiente de neutralidad y de indiferencia frente a Dios, la religión y la moral. Muchos alumnos y estudiantes se ven confundidos por su escuela, dentro de la confusión de las ideas, de las ideologías, la saturación de información y las impresiones que les asaltan
por todos lados. ¿Cómo pueden darse cuenta y cómo pueden realizar una cierta unidad, una cierta estructura humana sólida en ellos? ¿Cómo hacer que sus capacidades humanas solidarias sean los unos con los otros? De esta manera, lógicamente, lo que hacen es criticar todo, rechazar todo. Muchos jóvenes rechazan toda herencia y todo modelo. Se oponen a la autoridad de una moral que les da la impresión de ya no ser contemporáneos. Para ellos, toda autoridad se considera represiva. En general, el Occidente posmoderno, antiguamente cristiano, ha optado por el abandono sistemático de la herencia moral del cristianismo y de sus raíces cristianas. La educación y las estructuras escolares existen en esta atmósfera atea o de indiferencia con relación a las cuestiones religiosas o morales y en el rechazo de la trascendencia de lo absoluto y de Dios. Por lo tanto, en este contexto laicista, la universidad se encarga de preparar a directivos, a sabios, a médicos, a administradores, a periodistas del mundo de mañana. Tiene como misión formar a hombres que ocuparán los puestos claves de la sociedad. Ahora bien, cuando se ve el clima que reina actualmente en la masa de estudiantes, un clima infectado por la ideología de género, por la ideología de Prometeo del transhumanismo, con la pretensión del hombre de ocupar el lugar de Dios. De esta manera podemos medir la gravedad de la crisis. Sin embargo, si la escuela experimenta hoy tal crisis de credibilidad, primero y en parte se debe a que la juventud tiene ahora una escuela paralela a su disposición que ejerce sobre ella una influencia a menudo más fuerte, más viva. La pluralidad de las fuentes de información que cada día apelan a los jóvenes es prodigiosa. Por ejemplo, la televisión que presenta los debates literarios o científicos, películas, relatos de viajes, etc. La gran escuela de los mass media es una competidora muy fuerte y potente para la institución escolar. Esta, sobre todo en la enseñanza secundaria y enseñanza superior, se ve afectada por una grave enfermedad y la buena voluntad de un gran número no basta para poder remediarlo de momento. Supongamos un acuario donde hay peces. A menudo les damos de comer comida fresca, pero el agua del acuario está sucia, no es sana. Entra dentro de los cuerpos de los peces y eso, a pesar de la buena alimentación que les damos regularmente, poco a poco se envenenan y mueren. Algo parecido ocurre en las escuelas y las universidades. Aunque podamos encontrar a estudiantes dispuestos y a maestros dedicados, lógicamente tiene que haber una atmósfera con sustancia que se revelan tóxicas para la salud del juicio de alumnos o estudiantes. En este contexto de secularización tan avanzado, incluso completo, que acabamos de describir, donde se sitúan la Iglesia y su anuncio del Evangelio en el marco de la enseñanza católica. Durante el siglo XX, el magisterio de la Iglesia
Varias veces se ha pronunciado a favor de la educación católica en las escuelas. Y esto no solamente debido a los ataques repetidos que ha sufrido en los siglos anteriores, sino sobre todo porque los pontífices romanos han visto claramente que la tendencia de un control absoluto de la educación por parte de los estados podría transformarse en una herramienta ideológica que sería una amenaza para la libertad de la Iglesia y de la sociedad. Fue así que en 1929, en pleno auge de los totalitarismos en Europa, el Papa Pío XI se enfrenta al tema en términos que podrían responder perfectamente a los retos actuales. En principio, señala que la educación es necesariamente obra del hombre en sociedad, no del hombre aislado. Ahora bien, hay tres sociedades necesarias establecidas por Dios que son al mismo tiempo distintas y que están armoniosamente unidas entre ellas y dentro de las cuales el hombre viene al mundo. Dos sociedades son de orden natural, la familia y la sociedad civil. La tercera sociedad, la Iglesia, es de orden sobrenatural. Las tres sociedades se coordinan jurídicamente en función de sus fines. En primer lugar, la familia, instituida inmediatamente por Dios para la procreación y la educación de los niños. Por esta razón, tiene una prioridad en sí misma por su naturaleza y por lo tanto una prioridad de derecho con relación a la sociedad civil. Sin embargo, la familia es una sociedad imperfecta porque en ella misma no tiene todos los medios necesarios para alcanzar su propia perfección, mientras que la sociedad civil en sí misma tiene todos los medios necesarios a su propia finalidad, que es el bien común temporal. Por lo tanto, con este aspecto, es decir, con relación al bien común temporal, existe la preeminencia sobre la familia, que se encuentra precisamente en la sociedad civil la perfección temporal que le conviene. La tercera sociedad es la Iglesia. Es una sociedad de orden sobrenatural e universal, una sociedad perfecta porque en sí misma todos los medios necesarios para su fin, que es la salvación eterna de los hombres. Por lo tanto, tiene la supremacía en su orden. Pío XI afirma que la Iglesia realiza su misión educativa en todos los campos y defiende firmemente que es un derecho inalienable de la Iglesia y al mismo tiempo un deber del que no puede librarse. Debe centrarse en la educación de los hijos de los fieles, independientemente de la institución que sea pública o privada, no solamente en cuanto a la enseñanza religiosa, sino también en todo otro tema u organización de enseñanza, en la medida en la que tengan una relación con la religión y con la moral. Siguiendo la enseñanza magisterial de Pío XI, el Concilio Vaticano II ha recordado en términos solemnes que la educación de todos los hombres y de todo hombre se encuentra en el centro de la misión de la Iglesia. Para cumplir con esta misión que le confió el Señor que la fundó, anunciar a todos los hombres el misterio de la salvación y de edificarse todo en Cristo, nuestra Santa Madre, la Iglesia, debe cuidar toda la vida del hombre, incluso sus preocupaciones terrestres, en la medida en la que están relacionadas con su vocación sobrenatural. Por lo tanto, tiene un papel que desempeñar en el progreso y en el desarrollo de la educación. Esto se encuentra en el preámbulo de la declaración Gravissimum Educationis Momentum.
Y en el número 3 de esta misma declaración, el concilio reafirma que la familia es la primera responsable de la educación de los niños. Los padres, debido a que han dado la vida a sus hijos, tienen la obligación de educarlos y en este sentido deben reconocerse como sus primeros y principales educadores. El papel educativo de los padres es tan importante que en caso de fallo, por su parte, puede ser difícilmente suplido. Por lo tanto, son los padres, de hecho, los que tienen que crear una atmósfera familiar donde reine el amor y el respeto a Dios y a los hombres para favorecer la educación total, personal y social de sus hijos. La familia, por lo tanto, es la primera escuela de virtudes sociales necesarias para toda sociedad. La educación está intrínsecamente relacionada con la evangelización, el anuncio del Evangelio. Que dejara de lado la dimensión humana no sería fiel a la lógica del Verbo encarnado. La Iglesia siempre ha querido que los que bautizan se vean acompañados en su crecimiento humano. El culto y la cultura están íntimamente relacionados porque honrar a Dios exige e implica cuidar a los hombres. Lo que se juega en la educación, por lo tanto, es uno de los nudos fundamentales de la vida cristiana, el encuentro entre la gracia divina y la naturaleza humana. La gracia no destruye la naturaleza, sino que la cura y la eleva, tal cual dice Santo Tomás de Aquino. Y como lo dice admirablemente el poeta francés Charles Péguy, ya que lo sobrenatural es carnal, y el árbol de la gracia tiene raíces profundas y se sume en el suelo y busca hasta el fondo. Y el árbol de la raza es eterno. Esta lógica de la encarnación llega al espíritu del humanismo católico. Este rechaza y el naturalismo laicista y el sobrenaturalismo devoto. El naturalismo siempre llega a la negación de la naturaleza humana y a prácticas alienantes. Volveremos a ello después. El sobrenaturalismo designa esta huida, fuera del mundo humano, tal y como ha querido y se ha creado por Dios. Este rechazo gnóstico de la condición humana ha sido en la historia el mejor terreno del naturalismo. La Iglesia Mater et Magistra, por lo tanto, tiene que ser fiel al principio de Calcedonia para pensar en las dos naturalezas de Cristo, en la humana y en la divina. Unión sin confusión ni separación. He aquí la clave de una justa actitud educativa de todo bautizado. Esto exige ser capaz de realizar un juicio crítico sobre las mentes que mueven nuestra época. Ustedes lo saben, todos no son Dios. Por lo tanto, para todo educador y para todo padre es necesario formar su inteligencia y su conciencia moral para poder realizar su misión en el contexto de nuestro mundo posmoderno. Uno de los obstáculos más preocupantes es hoy en día la confusión que afecta a la identidad sexual de la persona y la neblina de la diferencia y de la complementariedad entre hombre y mujer.
Esta crisis antropológica es el efecto de una crisis de la transmisión, aunque también es la causa de un desastre enorme en el campo educativo. Por lo tanto, hay que centrarse en ello, ya que rompe el vínculo conyugal, que es la base de la familia y primer lugar de la educación. Segundo punto, los retos antropológicos de la crisis actual de la educación. La deconstrucción de la identidad sexual, que a menudo nombramos teoría de género, contra la cual el Papa Francisco tiene palabras muy duras y una actitud de intolerancia absoluta, puede aprehenderse como la consecuencia antropológica de una mutación práctica. El primer eslabón del proceso afecta a la mujer. De hecho, la mentalidad contraceptiva que se ha desplegado fuertemente desde los años 50 ha hecho que sea posible una desconexión profunda entre la mujer y su cuerpo. Desconexión que de prójimo a prójimo ha cambiado radicalmente la manera de comprender la sexualidad humana, el matrimonio, la filiación y, por lo tanto, la educación. Hay que recordar aquí la frase de Simone de Beauvoir, que ha recorrido el mundo. No se nace mujer, una mujer se convierte en mujer. La teoría del género hace referencia a esta frase. Añadamos además que para Beauvoir la familia, el matrimonio y la maternidad son la fuente de la opresión y de la dependencia femeninas. La píldora que hubiera entregado a las mujeres, dándoles el control de su cuerpo y la posibilidad de disponer de él libremente. Según el eslogan feminista, mi cuerpo me pertenece, se oculta en realidad una alienación profunda del sujeto encarnado. De hecho, detrás de esta reivindicación de libertad se sitúa una instrumentalización de su propio cuerpo como un material a disposición de los deseos más indeterminados. La mentalidad contraceptiva ha generado un dualismo entre la libertad individual, vista como ilimitada y todopoderosa de un lado, y el cuerpo instrumento de gozo por otra parte. En tal perspectiva, el cuerpo sexuado no puede vivirse como signo e instrumento del don de sí finalizado por la comunión de los esposos. El vínculo intrínseco entre los dos significados del acto conyugal, la dimensión procreadora y la dimensión de unidad, se rompe. Este vínculo, por lo tanto, se convierte en facultativo y, lógicamente, la sexualidad termina por ser considerada solamente en su dimensión de relación y de gozo. Los efectos desestabilizantes de tal mentalidad no se han hecho esperar. En el espacio de algunos años, esta desconexión ha generado simultáneamente la tecnización de la procreación, el PMA, que es la procreación médicamente asistida, y la legitimación social de la homosexualidad. De hecho, si la sexualidad ya no se percibe para el don de la vida, ¿cómo se puede considerar la homosexualidad como una perversión o un desorden objetivo y grave?
Sin embargo, va en paralelo con estas mutuaciones fundamentales una redefinición de la identidad sexual, considerándola como puramente constructiva. Si el vínculo intrínseco entre los dos significados del acto conyugal se niega, la diferencia de los sexos pierde la base primera de su inteligibilidad. A partir de ahí, el cuerpo sexuado se niega en su naturalidad para ser considerado como un simple material que la conciencia individual puede moldear a su antojo. En nombre de la lucha contra las discriminaciones, de las cuales serían víctimas las minorías sexuales, los agentes de la subversión antropológica cogen como rehén en sus reivindicaciones a los poderes públicos y al legislador. En nombre de la igualdad y de la libertad, exigen que todo discurso social, especialmente en las escuelas y en los medios de comunicación, sea respetuosa la indeterminación sexual de los individuos y la libre elección de su identidad. Cada uno, por lo tanto, puede afirmar quién es por autodesignación. Y para confirmarlo, se encuentra toda la documentación, pero lógicamente se trata de imponer una nueva concepción del hombre bajo la cobertura de la libertad. Esta destrucción puesta al servicio de un constructivismo radical puede compararse con las tentativas totalitarias para producir un hombre nuevo que el siglo pasado conoció. Sus víctimas inocentes son principalmente niños con unos padres permeables a los eslóganes libertarios y embaucados por las sirenas contemporáneas. No se ocupan del crecimiento humano y la formación de su afectividad sexuada. Todo esto presupone una concepción errónea de la libertad comprendida como el hecho de no impedir que se sigan los deseos inmediatos. Como estamos lejos de la verdadera libertad, que es la realización personal cuando hace uso de su libre arbitrio para buscar la verdad y elegir su verdadero bien, es decir, realizar actos conformes a su naturaleza de ser humano creado por Dios. La revolución antropológica perturba violentamente a la educación intelectual y moral, ya que crea disposiciones mentales y sociales que cortan a las personas. El cuerpo así se vive más difícilmente en su dimensión personal y la dignidad humana en la que participa no se encuentra honrada en los cuidados que el hombre se debe a sí mismo. Por lo tanto, la responsabilidad de la Iglesia está más que nunca comprometida para poder promover la verdad de la persona. Posee un rico magisterio sobre la dignidad de la mujer, sobre la grandiosidad y el significado divino de la diferencia entre hombre y mujer, sobre la belleza y la bondad del matrimonio y la familia en el designio divino.
San Juan Pablo II desarrolló proféticamente los presupuestos de la doctrina moral y sacramental de la Iglesia. Pensemos en la teología del cuerpo, en Veritatis Splendor, en Familiaris Consortio, en la Carta sobre la dignidad de la mujer. En el contexto actual, es imposible para un educador cristiano no meditar sobre sus textos. Por lo tanto, para él son mediadores muy valiosos para establecer su inteligencia y su corazón para que se pueda moldear por la voluntad educadora y salvadora de Dios. La dignidad de la persona viene de su capacidad para ser un sujeto libre de sus propios actos, es decir, de su capacidad de determinarse ella misma, conformándose libremente a la verdad y a su conciencia y a la verdad que su conciencia le dicta. Tal y como lo dice la Constitución Pastoral Gaudium et Spes sobre la Iglesia del mundo de estos tiempos, cuando el Señor Jesús reza al Padre para que todo sea uno como nosotros somos uno, abre perspectivas inaccesibles a la razón y nos sugiere que hay un cierto parecido entre la unión de las personas divinas y la del Hijo de Dios en la verdad y en el amor. Este parecido demuestra que el hombre, única criatura en la tierra que Dios ha querido para sí misma, solo podrá encontrarse plenamente con el don desinteresado de sí mismo. La dignidad del ser humano, por lo tanto, se basa en su finalidad, que es la comunión interpersonal y última con y en Dios. Esto no puede suceder más que por un don de sí, por lo tanto, un don plenamente libre. He aquí la finalidad que debe medir todo el trabajo de un educador plenamente consciente de su responsabilidad. La educación presupone ciertamente una sana concepción del ser humano, aunque esto no basta para educar. De hecho, la educación es una tarea eminentemente práctica y la práctica no consiste en aplicar de manera automática una doctrina, aunque sea cierta. El eje central de toda educación es que el educado adquiere virtudes morales e intelectuales que le permitan realizar su verdadero bien. Último punto. Educación en virtudes intelectuales y morales, la subjetivación adecuada. Si el objetivo del educador es permitir que el niño elija y realice su verdadero bien, hay dos escollos que hay que evitar: el laxismo y el paternalismo. En el primer caso, el educador quiere respetar la libertad del niño y es tanto este deseo que termina por no educarlo, sino simplemente lo acompaña y lo encamina con él en el descubrimiento y en la realización más o menos anárquica de sus propios deseos. Esta educación, estilo Rousseau, se basa en una visión inocente y falsa del ser humano, según la cual éste no estaría herido por las consecuencias del pecado original. Al niño, por lo tanto, se le deja solo ante las influencias a menudo nocivas de la sociedad, que lógicamente entran en
consonancia con sus propias heridas y debilidades. El educador no asume su misión de protector y de tutor. El otro extremo es cuando el educador, preocupado del verdadero bien del niño, olvida que el objetivo de la educación es que el niño, una vez que se ha convertido adulto, él mismo haga la elección de su propio bien. Se trata de un objetivo eminentemente práctico que debe alcanzarse en los caprichos de las circunstancias y de las condiciones. Ahora bien, esta actitud, que podríamos nombrar como paternalismo, no percibe la educación y que la educación no consiste en moldear a un niño como un artista moldea su obra. Es decir, la escultura no es una persona humana. Es el resultado del trabajo del artista que impone una forma a un material. El niño al que hay que educar no es un material indeterminado que sería maleable para tal proyecto realizado por el educador. El paternalismo olvida que el niño no pertenece al que le educa. Los padres reciben su hijo de Dios y el resto de educadores recibe el niño de sus padres y en último lugar de Dios. Por lo tanto, todo educador deberá responder de sus actitudes y sus elecciones ante él. Para escapar al laxismo y al paternalismo, es necesario tener en cuenta que el corazón del acto, el nudo del acto educativo, es que el educado contrae virtudes, adquiere virtudes que le permiten desplegar y estructurar su humanidad y su personalidad según la verdad que es intrínseca a él. Una educación lograda es aquella en la que el educador, iluminado por la virtud de la prudencia, confía progresivamente la dirección del crecimiento y la madurez humana e interior al educado, de tal manera que se convierte verdaderamente en actor de su propia realización. Aquí, verdad y libertad están íntimamente ligadas en la realización libre del verdadero bien. El objetivo, por lo tanto, es lo que Karol Wojtyla nombra en su gran libro de filosofía Person et Act, la subjetivación adecuada. Esto es la plena apropiación por el sujeto que actúa en la verdad objetiva de su ser, tal y como lo recibe de Dios. De esta manera, la persona se convierte adecuada, conforme al designio que Dios tiene sobre ella, como una persona humana y como una persona única. Se trata, por lo tanto, de que durante toda su vida responda prácticamente a dos preguntas: ¿qué soy y quién soy? ¿Qué soy si no es una persona humana que tenga una dignidad a la que debo ser fiel, a la cual debo elevar mis actos? Esta es la razón por la cual la educación de la libertad no puede reducir la formación de la conciencia moral, que tiene que verse informada por la objetividad del bien moral. Existe un contrasentido importante sobre lo que es la verdadera autonomía de la conciencia, un contrasentido que cortocircuita toda la educación moral.
La autonomía de la conciencia no designa la libertad que tendría el individuo de decidir por sí mismo en última instancia sobre la manera de aplicar la ley moral a una situación específica. Esta concepción creativa de la conciencia ha sido claramente rechazada por San Juan Pablo II en su gran encíclica y escribe, de hecho, el juicio de la conciencia no define la ley, sino que muestra la autoridad de la ley natural y la razón práctica en relación con el bien supremo mediante el cual la persona humana se deja atraer y por lo tanto recibe los mandamientos. La conciencia no es, por lo tanto, una fuente autónoma y exclusiva para decidir lo que es bueno y lo que es malo. Al contrario, está profundamente inscrita en un principio de obediencia frente a la norma objetiva que se basa y condiciona la conformidad de sus decisiones a los mandamientos y a las prohibiciones que se encuentran en la base del comportamiento humano. La verdadera autonomía designa el hecho de que debe ser el testimonio de la verdad sobre el bien humano integral, cuyo fundamento último es Dios. Autonomía significa así irreductibilidad a toda influencia cultural y social que pueda deformar la percepción del bien. Aquel que ve solamente la educación de la conciencia se ordena así para preservar esta luz y difundirla en las distintas situaciones en las que un niño y después un joven se puede encontrar a lo largo de su vida. La conciencia moral está en lo más profundo del ser humano, esta mediación de lo absoluto. Su dignidad consiste en ser relativo, en dejarse informar por esta voz interna y a obedecer en todos sus actos. La crisis de la educación provenía evidentemente de cuestionarse continuamente los valores fundamentales y desde hace milenios estos valores sostienen, apoyan, educan y estructuran internamente al hombre. Aunque los resultados no hayan sido los mejores, no es porque en lo concreto los hombres no hayan tenido el valor, la energía y la generosidad necesaria para ser fieles a esta jerarquía de valores. En definitiva, ¿qué importa que los jóvenes sean muy instruidos si no tienen razón de vivir? ¿Qué importa que estén informados de todo si su juicio y su conciencia no está formada, si no saben discernir entre lo que es sano para el hombre de lo que es malsano, si no han aprendido a ser plenamente hombres libres, leales y concienzudos, a controlar sus apetitos, a renunciar a su egoísmo, a reaccionar contra el mal del siglo, que es el consumo desenfrenado de todos sus deseos, de todo apetito en una libertad absoluta y sin freno. El educador debe velar para que el niño entre en un círculo virtuoso en el que sus inclinaciones naturales al bien, a lo justo, a lo verdadero, se actualicen. Estas inclinaciones naturales forman el contenido de lo que denominamos la ley natural, expresión en la que natural no significa infrahumano,
sino al contrario, es lo que corresponde a la verdad profunda de la humanidad como humanidad. Tal y como lo dijo Aristóteles, es haciendo actos justos que nos convertimos justos, es haciendo actos valientes, nos convertimos en valientes. Los primeros actos justos o valientes no son realizados por el niño más que si son incitados por la orientación de sus educadores. ¿Quién no ve que si está sumergido en disposiciones sociales opuestas a sus inclinaciones propiamente humanas, se verá incitado a realizar actos malvados para él o para otro? Por lo tanto, el educador tiene este papel noble e importante de ser el mediador entre la verdad de lo humano inmanente, innato en este niño, y el propio niño como ser singular. Él es el que debe atraer lo bueno, lo justo, lo verdadero, lo bonito, y de esta manera resonar en la subjetividad del niño para que los haga suyos. La educación, por lo tanto, solo se adecúa a su misión si se centra sobre este tipo de niño. El educador no educa a un niño en sí mismo, educa al que le ha confiado Dios, para que se convierta plenamente en sujeto de sus actos. Por lo tanto, es necesario estar atento al carácter, a los dones, a los talentos innatos. En resumen, el educador tiene que estar al servicio de la vocación de este niño, porque en este sentido es el mediador de Dios. No en general, no es el único, porque el niño está sumiso en un contexto educativo complejo y recibe otros educadores. Sabemos hasta qué punto es valioso para los padres recurrir a terceros en distintos aspectos del crecimiento de su hijo. Esta delegación a un tercero siempre está ejercida bajo su responsabilidad, ya que ésta está basada en último lugar sobre el hecho de que deberán responder ante Dios de la manera en la que han asumido su misión como padres. La educación verdadera, por lo tanto, siempre es a medida, lo que no quiere decir que sea relativista. Al contrario, la medición del acto educativo es el verdadero bien de este niño percibido en su doble dimensión humana y personal. Sin embargo, todo educador debe posicionarse como un modelo y un ejemplo a imitar. San Pablo, el gran pedagogo y educador, no escribe a los filipenses sobre su preocupación de educar en conciencia: finalmente, hermanos, todo lo que hay de verdadero, noble, justo, puro, amable, honorable, todo lo que se llama virtud y que merece todos los elogios, esto es lo que os debe de preocupar, lo que habéis aprendido y recibido, lo que habéis vivido y entendido de mí. Hay que ponerlo en práctica. Mediante la profundidad de la persona, en su inteligencia y en su corazón, y esto es la profundidad constitutiva de la humanidad, y es la que se ve afectada. La educación toma en cuenta al humano en la totalidad de su rectitud, y es ahí donde las virtudes y el Evangelio cobran cuerpo.
es lo que los filipenses han aprendido, recibido, visto y escuchado de Pablo, de San Pablo, no es nada más que la buena nueva, que los 4 verbos sintetizan perfectamente la recepción mediante la enseñanza, la educación, la transmisión y la experiencia personal. Evidentemente, esta educación en virtudes intelectuales y morales se hace especialmente delicada cuando la sociedad no desempeña su papel de causa a disposición. Tal y como lo hemos visto hace un momento, la crisis antropológica y moral sin precedentes que atraviesa nuestra época exige de la Iglesia un aumento de responsabilidad y un compromiso para proponer su enseñanza doctrinal y moral de manera clara, precisa y firme. De hecho, para formar su conciencia, los cristianos se ven muy ayudados por la Iglesia y por su magisterio, tal y como lo afirma el Concilio. Los fieles de Cristo, para formar la conciencia, deben tener en cuenta la doctrina santa y cierta de la Iglesia, que mediante la voluntad de Cristo, de hecho, la Iglesia católica es la dueña de la verdad. Su función es expresar y enseñar de manera auténtica la verdad que es en Cristo, al mismo tiempo que hay que declarar y confirmar, en virtud de su autoridad, los principios del orden moral que provienen de la propia naturaleza del hombre. La autoridad de la Iglesia, que se pronuncia sobre las cuestiones morales, por lo tanto, no lesiona en nada la libertad de conciencia de los cristianos. Por un lado, la libertad de conciencia nunca es una libertad emancipada de la verdad, sino que siempre es y solamente está en la verdad. Y por otro lado, el magisterio no ofrece a la conciencia cristiana verdades que sean ajenas, sino que, al contrario, muestra las verdades que ya debería poseer y haberlas desplegado a partir del acto primero de la fe. La Iglesia siempre se pone y únicamente al servicio de la conciencia, ayudando a que no se vea sacudida a cualquier tipo de doctrina y a la impostura de los hombres, a no desviarse de la verdad sobre el bien del hombre, sino, sobre todo, se centra en las cuestiones más difíciles a alcanzar, seguramente la verdad, y a seguir y vivir en ella. Por lo tanto, es necesario que la Iglesia Mater et Magistra reflexione sobre el desarraigo y la confusión inoculados hoy en día en las mentes de muchos fieles cristianos y personas de buena voluntad debido a la cacofonía reinante en la enseñanza de obispos y sacerdotes, ya que si la trompeta produce sonidos confusos, según dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, ¿quién va a prepararse para el combate? Como ya ha ocurrido varias veces en la historia, la Iglesia tiene el deber de asumir un papel de suplir para paliar la caída de partes enteras de la sociedad civil y poderes públicos. Pensemos que en numerosos países son los ministerios los que promueven una visión nihilista de la persona humana y un relativismo moral mortífero. Esta función de suplir
La Iglesia la asume a través de todos sus hijos que responden presentes a esta magnífica tarea de la educación. Ahora más que nunca, los bautizados deben ser conscientes de que la educación es el centro de la nueva evangelización. La Iglesia posee tesoros sobre el arte de educar. Por lo tanto, atrevámonos a profundizar en ello para responder a los retos de nuestra época y, sobre todo, para responder a las llamadas de Dios. Muchísimas gracias por su atención.